Bien, la verdad es que este espacio es más bien dedicado a un tema que es atingente a este momento, que es cómo hacer que no venga una marca a robarnos nuestro presupuesto de TI, ¿no? Cómo protegemos ese presupuesto para cómo hacer no perderlo ante una posible auditoría. Bien, antes de entrar un poco en materia, me gustaría darles comentarles un poquito de SoftwareOne. SoftwareOne es una compañía global que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado del licenciamiento y a lo largo de estos 30 años ha adquirido bastante conocimiento en todo lo que es la letra chica de los contratos de licenciamiento y por lo tanto, y bueno, y experiencia frente a los fabricantes, por lo tanto, se ha fortalecido en esta práctica que es la gestión de activos de software, ¿no? Y por supuesto tiene su área de consultoría en estos aspectos. A nivel global, SoftwareOne está presente en más de 63 subsidiarias, 82 países, y contamos con más de 350 expertos en el área de SAM y más de 900 expertos a nivel global en áreas de licenciamiento solamente de Microsoft y además con expertos de otras marcas, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha posicionado como líderes globales específicamente en el área de gestión de activos? Bueno, nosotros el año pasado realizamos más de 3.000 proyectos a nivel global. Tenemos 46 países funcionando con nuestra consultoría, desde los cuales se entrega servicios en más de 60 países y anualmente nosotros inventaremos más de 10 millones de dispositivos a nivel global. Lo que nosotros buscamos y lo que para nosotros es más importante es cuánto podemos llegar a ahorrarle a nuestros clientes con un servicio de esto. Normalmente nosotros buscamos que un cliente recupere por lo menos 3 veces lo que está invirtiendo en hacer una revisión de este tipo. La verdad es que el promedio es que recuperan 10 veces lo que han invertido y esto va desde $100.000 hasta, hemos tenido clientes que han ahorrado 5 millones. Ayer estaba viendo el caso de un cliente que tenía un riesgo detectado de $26 millones. Entonces, esta es la parte para nosotros más importante de hacer o de implementar una gestión de activos efectiva, ¿no? Al final lo más importante es ver cuánto dinero voy a poder ahorrar o cuál es el riesgo que voy a poder reducir. Bueno, antes de pasar al siguiente, nada más recordarles que nosotros no estamos enfocados solamente en hacer una revisión de Microsoft, tenemos la capacidad de hacer revisiones de muchos fabricantes. Estos son algunos de los fabricantes en los que estamos certificados, algunos de los estándares y buenas prácticas que también tenemos personal certificado en ellos, ¿no? Bien, para nosotros lo más importante en SoftwareOne es finalmente ayudarle a los líderes de tecnología a ejecutar su presupuesto de manera más transparente, ¿no? Y esto quiere decir comprender un poco qué es lo que le quita el sueño a los CIOs o a los líderes de tecnología. Y en los últimos tiempos nosotros hemos notado que hay prácticamente dos amos que nos están tratando de mandar dentro de una organización, ¿no? Últimamente nos piden, por un lado, una transformación de negocio, hay que entrar más en la era digital, en la era móvil, hay que subirnos más a las tendencias, hay que aprovechar más la tecnología, por lo tanto nos están pidiendo constantemente innovación, pero por otro lado nos dicen, no, pero espérame porque estamos con un poquito de estamos con un año un poco difícil, entonces reduzcamos aquí algunos costos, bajemos esto y empiezan a recortarnos un poquito el presupuesto, ¿no? Bien, SoftwareOne se dio a la tarea de revisar esta situación un poco y estuvo haciendo una encuesta en Estados Unidos y en Europa
y se dio cuenta que en la mayoría de los clientes, al iniciar el año, ya tenían el 72% del presupuesto que está dedicado a software, ya lo tenían comprometido, ¿sí? Es decir, partían el año y ya esto era anualidades o la cuota que tengo que pagar de este año o la renovación o etcétera. Y finalmente les estaba quedando un 28% de su presupuesto para hacer, para implementar innovaciones, ¿no?, dentro de su organización. Pero resulta que después vienen y nos piden hacer un recorte y normalmente uno lo primero que hace es dice, bueno, no podré innovar tanto este año y recorta su presupuesto de innovaciones, ¿no? Para nosotros lo más importante es intentar dejar esto intacto, ¿sí? Dejar el 28% y ojalá empezar a hacer recortes en la parte que está digamos que ya está comprometida, ¿no? Ver, empezar a revisar dónde realmente es que tengo que hacer el gasto, qué es lo que vale la pena renovar, y esto implica justamente cuando tengo una práctica de gestión de activos efectiva, puedo identificar inmediatamente qué es lo que estoy usando, qué es lo que no necesito, y de esa manera empezar a disminuir mis costos fijos. Entonces, esta es la situación normal que nosotros vemos, pero ¿qué pasa en el momento en que llega una auditoría? Cuando viene una auditoría, dependiendo del tamaño del resultado, vienen y muchas veces, si es que tenemos suerte, llegan y se roban un 18%, un 20% de nuestro presupuesto y nos vienen a dejar con un espacio muy pequeño de innovación si es que tenemos suerte. Y he visto casos donde definitivamente incluso se llevan, tienen que salir a pedir presupuesto de los otros departamentos porque el resultado de la auditoría es un número muy grande, ¿no? Entonces, em, implementar una buena práctica de gestión de activos de software quiere decir cómo protejo que no llegue una auditoría y me robe esto que tengo por acá. Bien. Les pido un segundito. Lina, ¿me estás escuchando? Acá estoy, te estamos escuchando bien. Sí, dame un segundito porque estoy teniendo un problemita aquí con el PC que se me está quedando pegado el PowerPoint. Vale. Lina, ¿me pueden escuchar ahora? Sí, Unmuted. Bien, les pido una disculpa, no sé qué pasó aquí que se empezó a quedar pegado el PowerPoint, pero parece que ya está de vuelta. Bien, entonces,
¿cómo podemos proteger este presupuesto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para protegerlos? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué son las auditorías, de dónde vienen, por qué vienen, cuáles son las tendencias para, digamos, estar alerta, ¿no? Perdóname, Javier, estamos viendo la primera diapositiva, el título del webcast. El, a ver, donde dice no deje una auditoría cerró de su presupuesto. Ajá. Sí, ahí voy. Ah, bueno, Estamos bien. perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que empezar a saber? Bueno, primero que las auditorías son cada vez más comunes, los fabricantes están auditando cada vez más, especialmente en estos tiempos en los que, digamos, la economía no nos ha acompañado. Normalmente los fabricantes también tienen una meta de ventas a la que tienen que llegar, tienen un presupuesto que tienen que hacer, y al ver que los proyectos que estaban vendiendo empiezan a quedarse postergados o empiezan a cancelarse, buscan otras alternativas para poder llegar a sus números, ¿no? Y una de las alternativas más fáciles para ellos es empezar a auditar para llegar a concretar sus números. De hecho, en un estudio que hizo KPMG, eh, nos dice que el 10% de los fabricantes reconocen que el 10% de su presupuesto anual o de sus ventas anuales vienen de sus prácticas antipiratería, como le llaman ellos. ¿Sí? Entonces, como pueden ver la diapositiva, esto es cada vez más común y a estas alturas es prácticamente muy difícil encontrar un cliente que nunca lo hayan auditado y ya no solo eso, incluso yo creo que años antes uno hablaba de buscar clientes que no los hayan auditado, pero en este momento ya hablamos eh, de cuántas veces han auditado a un cliente en un año, ¿no? Es verdaderamente cada vez más común. Sí, acá pueden ver un gráfico, un estudio que hizo la IDC. Ya prácticamente el 10% de los clientes en este caso, y de hecho este estudio ya es de 3 4 años atrás, ya mostraba que a un cliente lo habían auditado ya 3 veces. Nosotros hemos tenido clientes aquí en Chile que en un año lo han auditado 4 marcas distintas. Entonces, la verdad es que esto va en aumento y no se ve que vaya a bajar. De acuerdo a la BSA es Business Software Alliance, que es una organización que es patrocinada justamente por los fabricantes, y ellos estiman que en el mercado hay cerca de 60 billones de dólares de software que no está licenciado. Por lo tanto, ven un potencial bastante grande aquí. ¿Y qué es lo que pasa entonces con esto? Bueno, nuestros CFOs o nuestros CIOs empiezan a entrar en riesgo, ¿no? Sobre todo cuando vamos y hacemos una revisión, una encuesta con los clientes y nos empezamos a dar cuenta que prácticamente el 85% de las empresas tiene software ilegal. Y cuando me refiero a ilegal no quiere decir que estén buscando o estén buscando hacer piratería de manera, eh, digamos, a propósito, o que estén robando software. Esto lo que quiere decir es simplemente que se están utilizando licencias por las que no, o se está utilizando software sobre el cual no se tiene la licencia comprada, ¿no? Y esto normalmente pasa en la mayoría de los clientes, pasa por casi de manera inconsciente, ¿no? Simplemente porque no hay un control, no es que estén buscando hacerlo a propósito. Y además, si esto lo contrastamos con que el 64% de las organizaciones no tiene una herramienta de inventario, bueno, me hace mucho sentido, ¿no? Claro, al no tener una visibilidad de qué es lo que hay desplegado en mi plataforma, tampoco puedo ejercer ningún control y por lo tanto es muy probable que tenga software no autorizado dentro de mi organización, dentro de mi plataforma. Es muy común, en Chile tenemos clientes muy grandes que cuando nosotros hemos llegado a visitarlos, ellos llevaban su inventario en un documento de Excel,
en algunas ocasiones clientes muy grandes de 20.000 dispositivos que cuando yo les preguntaba cómo hacían su inventario, me dijeron, mira, está en este Excel y lo hicimos de manera manual hace 4 años. Entonces imagínense la cantidad de trabajo que significa eso, ¿no? Bien, yo siempre digo que para enfrentar una auditoría, las auditorías no hay para qué tenerles miedo cuando uno está bien preparado. Entonces, la verdad es que las auditorías se pueden enfrentar prácticamente sin ningún tipo de dolor si uno está bastante bien preparado. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, muchas empresas tienen entonces una lucha constante y dicen, bueno, para protegernos de esta auditoría, porque hay que tener en cuenta que cuando una auditoría viene, no solamente estamos hablando de cuál es digamos, el número, hablando en términos financieros que me van a sacar, ¿no? Estamos hablando de un montón de cosas que pueden ir desde lo financiero hasta afectar la imagen de mi organización, ¿no? Si se publica que mi organización está haciendo uso de software pirata, bueno, mi imagen no va a quedar muy bien, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchas empresas que dicen, ok, hagamos algo, preocupémonos de no estar en una situación de este tipo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, dicen, compremos para estar siempre en cumplimiento. Eh, y entonces empiezan a basarse en ciertos números y dicen, ok, compremos y compremos, pero resulta que también a veces esto significa hacer un gasto excesivo. De hecho, los estudios también dicen que la mayoría de los clientes que tienen esta práctica de comprar para estar dentro de cumplimiento, eh, si no está acompañado de una práctica de gestión de activos, normalmente gastan 20% más de lo que deberían de gastar, es decir, 20% más de lo necesario. Por lo tanto, aquí hay una lucha constante, ¿no? Entonces, vamos poniendo un poquito las cosas en perspectiva y para ver cómo las podríamos atacar. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿quién puede venir a auditarme? Las auditorías pueden venir, aunque ustedes no lo crean, de ONGs. Y esto, ¿por qué de ONGs? Bueno, hay unas organizaciones que son organizaciones sin fines de lucro, pero que están financiadas por los mismos fabricantes. Como les decía, la BSA es una organización internacional que se basa en las leyes y que prácticamente tiene jurisdicción en la gran mayoría de los países del mundo. Y a nivel local también hay organizaciones muy similares. En Chile, por ejemplo, tenemos una que se llama la DSA, que hace el mismo trabajo que la BSA. Bien. Una auditoría interna también puede surgir. De hecho, es una buena práctica a veces que los departamentos de finanzas van y auditan a las distintas áreas para ver o para descubrir potenciales riesgos. Por lo tanto, yo puedo también tener auditorías internas, puedo tener trabajos de la Contraloría o de la Superintendencia, si es que, por ejemplo, soy un organismo, por ejemplo, como un banco en la que existen estos organismos gubernamentales que tienen que ir a revisar eh, el cumplimiento de ciertas normas. Y todos estos están, digamos, motivados por los fabricantes. O sea, a fin de cuentas, eh, bueno, ellos están prácticamente financiados por un fabricante, pero todos ellos lo que quieren es controlar el riesgo, ¿no? Y controlar el riesgo para que justamente no vaya a venir un fabricante a sacarnos de balance. Y hablando de fabricantes, eh, ¿cuáles son los fabricantes que auditan más? Bueno, Microsoft está por sobre todos. En términos generales es el que más audita. No obstante, a veces las auditorías más dolorosas vienen más por el lado, por ejemplo, de IBM, de Oracle, de SAP, que son software bastante costoso, ¿no? Entonces, ahí digamos que hay un tema de balance. Ahora, ¿por qué qué es lo que motiva a los fabricantes a hacer una auditoría? Como yo les decía, los fabricantes reconocen que cerca del 10% de sus ingresos vienen generados por sus prácticas antipiratería. Por lo tanto,
por supuesto, el indicador número uno es, bueno, generar ingresos para la organización, y el resto hay eh, distintas iniciativas, ¿no? Que ya son bastante más parejas, que es, por ejemplo, eh, buscar e implementar las prácticas de gestión de activos, tener una gobernabilidad interna, buscar satisfacer la antipiratería. En algunos casos muy específicos, a veces las mismas marcas hacen una revisión en conjunto con el cliente para satisfacción del cliente. Entonces ahí hay distintas estrategias. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos dado cuenta? Hay otros indicadores en los que los fabricantes buscan constantemente. Por ejemplo, cuando una compañía está creciendo de manera constante, o cuando hay una compañía muy grande, esto es un gran atractivo para los fabricantes. Saben que de repente es difícil controlar, entre más grande la compañía, más difícil es controlar el parque computacional. Y cuando tiene un crecimiento acelerado, muchas veces también pasa lo mismo, es difícil controlarlo. Entonces, este es un indicador para los fabricantes, y por supuesto, con una sola acción en un cliente, si la compañía es muy grande, saben que ahí es probable que encuentren un número muy grande también para ellos. Por lo tanto, este es un indicador importante para ellos. Después, situaciones de reestructuración en una compañía, o merchant acquisition, que vendría siendo fusiones y adquisiciones de nuevas empresas, ¿no? Esto genera también inestabilidad de una organización. Muchas veces yo trabajo en una organización en la que está bastante bien controlado, mi práctica de gestión de activos es muy buena, pero al momento de comprar o de integrarme con una compañía que, digamos, mi directorio compró, se genera un desorden, y los fabricantes saben que este es un momento justo para una revisión o una auditoría. Ser un tema importante, por ejemplo, acá, es que los contratos de licenciamiento tienen unas cláusulas específicas para estas situaciones. Entonces, si cuando yo estoy haciendo una fusión o una adquisición, tomo algunas decisiones, puedo llegar a quebrantar estos contratos. Les pongo un ejemplo muy simple. Oracle, por ejemplo, tiene el contrato de tipo ULA, que es que entrega licenciamiento ilimitado, ¿no? Con sus restricciones, pero digamos es un eh, formato de contrato como de todo lo que usted quiera comer. Eh, Estos contratos normalmente están asignados están firmados por una organización. Nosotros conocemos el caso de una organización en Chile que llegó una organización de España, los compraron y inmediatamente tomaron la decisión de que todos sus licenciamientos lo iban a comprar en España, y decidieron cancelarle el contrato local aquí a Oracle. Por supuesto, no les pareció muy bien la noticia a los locales, y entonces hicieron válida una cláusula del contrato que decía que justamente si hay una empresa que venga a comprar a la otra empresa, el contrato se da por cancelado, y todo lo que el cliente había consumido no se da por reconocido. Entonces hay ciertas cláusulas en fusiones y adquisiciones que es muy importante tener en cuenta. Otro factor es el resultado de auditorías anteriores. Esto sienta un precedente, y los fabricantes saben a dónde acudir, dónde están los clientes que son inestables en este sentido, ¿no? Em, yo también siempre digo, al final, dentro de un fabricante, dentro de una empresa de auditorías, lo que trabajan son personas, y las personas pueden cambiar de trabajo constantemente. Entonces, si hoy llegó un fabricante y me hizo una auditoría, probablemente se dio cuenta del desorden que tengo, y mañana puede estar trabajando en otro fabricante y puede ir a decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros supimos que este cliente tenía este desorden, por lo tanto vamos ahora con ustedes y busquemos un nuevo ingreso.
Algunos montos de compra inconsistentes, las compañías están constantemente revisando qué es lo que los clientes han comprado y ven que o detectan factores que de repente no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, en el caso típico de Microsoft, en el que hay un licenciamiento de servidor y un licenciamiento de acceso por usuario, de repente revisan que el cliente compró la licencia de servidor, pero que no compró ningún acceso por usuario. Entonces, estos clientes dicen inmediatamente son candidatos a una auditoría. A veces también, incluso el país de origen, me ha pasado que los fabricantes ven que a una empresa la compró, no sé, una empresa en Europa y dice, ah, no, sabes que esta empresa en Europa está súper ordenada, por lo tanto probablemente aquí no vamos a encontrar nada, así que mejor vamos a buscar otro cliente donde sepamos que sí hay algún tipo de desorden. Y Javier, bueno, nos sí, pregunta Juan Mora, ¿qué parámetros van a auditar? sí. ¿Y qué parámetros van a auditar? Ujú. A ver, no entiendo muy bien la pregunta, pero si la pregunta es ¿qué es lo que van a auditar? Normalmente los fabricantes van a auditar el software. De hecho, una recomendación que puedo hacerles es justamente pedirle al auditor o al fabricante que especifique justamente cuáles van a ser los software que van a revisar. Y justamente también revisar nosotros como cliente, revisar la información que ellos se están llevando y asegurar que no se lleven más información de la que exclusivamente ellos dijeron que iban a sacar. Eh, digamos, bloquear el alcance de una auditoría siempre es bastante importante. Los parámetros que van a revisar van a depender también del licenciamiento de la marca. O sea, hay licenciamientos típicos que van a ir a revisar las instalaciones, cuántas instalaciones hay. Hay otros parámetros que me dice, por ejemplo, cuántos usuarios se conectan a un servidor, otros parámetros que van más por el lado de revenue y van a auditar, que es una auditoría financiera y dicen, ok, tú pagas por la cantidad de plata que hace tu compañía. Entonces, la verdad es que los parámetros son variables. Por favor, si esta era la consulta o si la entendí distinto, por favor me avisa, Juan, por favor. Bien, las renovaciones próximas obviamente que siempre es un gatillante para hacer una revisión. Nos pregunta Juan, ¿cómo se sabe que van a auditar y qué se obtiene los parámetros que van a auditar cada empresa? ¿Y cómo se obtienen los parámetros que van a auditar en cada empresa? Los parámetros que van a auditar normalmente, a ver, bueno, ¿cómo se sabe que me van a auditar? La verdad es que ahí va a depender mucho del acercamiento que yo tengo con el fabricante. Muchas veces, como les decía acá, si es que yo estoy en una de estas situaciones, es probable que esté en la mira. La verdad es que a menos que tenga alguien casi que infiltrado en el fabricante, eh, no voy a poder saber con seguridad si estoy dentro de la mira del fabricante para auditarme o no. Eh, Estos son simplemente factores que incrementan la posibilidad de que me auditen. Eh, Factores que yo he visto que uno se da cuenta inmediatamente es, por ejemplo, cuando uno lleva mucho tiempo sin comprar a un fabricante, es probable que estoy en la mira. Los fabricantes dicen, ok, una empresa siempre debe estar creciendo. Si una empresa no está creciendo es por una situación muy particular o la verdad es que no tiene ningún sentido que la empresa exista porque no sigue creciendo. Entonces dicen, si la empresa sigue existiendo y lleva 3 años sin comprar nada, quiere decir que hay algo que podamos encontrar en su infraestructura de crecimiento y que no nos ha reportado. Por lo tanto, si llevo muchos años sin comprar algo con un fabricante al que normalmente le compraba, podría decir que soy candidato a que me revisen. Eh, a veces cuando estoy llevando un proyecto con la marca, yo he visto casos acá en los que están llevando un proyecto con la marca, están negociando y de repente por alguna razón este proyecto se cae. Porque me recortaron el presupuesto o porque encontré otra solución o X. Y, y ahí la marca
se enoja y dice, ok, vamos a auditar entonces. Cuando doy término a contratos, es decir, cuando no renuevo un contrato con la marca, también muchas veces quieren auditar. En el caso específico de Microsoft, cuando hago un True Up 0, casi que es seguro que durante ese siguiente año me van a querer auditar. Eh, yo creo que esos son los indicadores más fuertes de que me van a auditar. Normalmente, y aquí es donde yo les decía, si uno está bien preparado, uno puede enfrentar una auditoría sin dolor. Normalmente uno tiene derechos, de hecho en un momento más vamos a ver esto, pero me llega una carta de aviso primero en el que me dicen, señor, usted ha sido elegido, bla, 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 para hacer una auditoría. De hecho, miren, vamos a entrar en el siguiente slide para mostrarles justamente eh, cómo es el acercamiento. Hay acercamientos que algunas marcas le llaman un acercamiento de SAM y está el acercamiento de tipo auditoría. El acercamiento de SAM es bastante amigable, entonces llegan con tiempo, le dicen al cliente, oye, mira, ¿te gustaría revisarte? O simplemente le dicen, mira, vamos a hacer un proceso de revisión contigo, y es en términos muy amigables en los que los resultados de esto, mira, tú vas a tener que regularizar la brecha de licenciamiento que tengas, vas a tener un tiempo para hacerlo, vamos a poder negociar algunas cosas y demás. Cuando entro en un proceso de auditoría, normalmente es más agresivo, y no hay mucho espacio de negociación, eh, y los tiempos de respuesta normalmente son más cortos. Pero en ambos casos, siempre envían una carta por delante y uno tiene tiempo para responder esta carta. Entonces, justamente lo que yo quería justamente que se llevaran con este webinar es cómo actuar o qué hacer para estar preparado para enfrentar esta auditoría, ¿no? Entonces, siempre envían una carta de notificación antes. Este es un ejemplo de una carta. Eh, Normalmente estas cartas se las envían al CEO o al CFO, que son los representantes legales, muchas veces incluso con la intención de asustar al cliente, porque como ellos son los representantes legales, en el caso de una demanda, ellos son los que podrían ir a parar en la cárcel. Eh, y en estas cartas, por ejemplo, dicen, mira, queremos ayudarle a evaluar su estado de cumplimiento, queremos asistirle, etcétera. La verdad es que si uno se pusiera a interpretar estas cartas, todas estas cartas hay que tener en cuenta que por detrás tienen el incentivo de ventas. Entonces la verdad es que casi que me estuvieran diciendo, queremos asegurarnos de que ya hemos maximizado los ingresos que podemos recibir de su organización, ¿no? Eh, pero llegan estas cartas y entonces yo tengo cierto tiempo para responder. Normalmente yo tengo 30 días para responder esta carta, ¿ya? Eh, y no quiere decir que en 30 días yo ya tengo que tener iniciada la auditoría. Quiere decir que yo tengo 30 días recién para decirles, ok, recibí la carta, vamos a conversar, déjenme revisarlo internamente, etcétera. Entonces uno empieza a ganar ahí tiempo. La verdad es que para responder un poquito más la pregunta, es difícil saber exactamente si estoy dentro de una lista de posibles auditorías o no. Hay indicadores que me van a decir que sí podría estar dentro de esta lista, pero lo más importante es tener en cuenta que cuando llegue la carta yo tengo tiempo que debo ganar y que debo estar preparado con algunas actividades que he hecho de manera previa. Estos son algunos derechos y obligaciones que hay en los contratos. Una cosa muy importante es que ustedes conozcan sus contratos de licenciamiento. Cada fabricante tiene su contrato. Muchas cláusulas son bastante similares, pero en el contrato es donde dice justamente cuáles son los parámetros con los que van a auditar, cuáles son los derechos del fabricante, cuáles son los derechos del cliente y cuáles son las obligaciones de cada uno, ¿no? Y por supuesto también las consecuencias. Normalmente todos los contratos de licenciamiento tienen una cláusula que dicen que el fabricante tiene derecho a auditar, ¿ya? Eh, y, y aquí no hace falta firmar un contrato en físico. Cuando yo instalo una licencia y le pongo aceptar a los términos y condiciones, estoy aceptando una cláusula como esta.
cuando yo estoy entrando al portal en el que descargo las licencias de X fabricante, estoy aceptando los términos y condiciones del, del- del fabricante como tal, y esos términos y condiciones normalmente siempre tienen una cláusula como estas en las que dice el fabricante tiene derecho a auditar en el momento en que estime conveniente. ¿Sí? Acá está justamente el proceso de verificación y cuáles son las limitaciones del fabricante. Como ven aquí dice, en el caso de este fabricante, ellos van a avisar con al menos 30 días de anticipación. ¿Sí? Tenemos otras dos preguntas. Y en el caso, por Qué pena, supuesto, qué pena, te interrumpo. Si quieres terminar la idea y ya te si comparto las no, dos no. preguntas. Bien, termino este parrafito, que son lo que son las consecuencias, es decir, normalmente también en el mismo contrato dice qué pasa si estoy en falta de licenciamiento, cuál va a ser mi castigo. Bueno, tengo que regularizarme, en este caso tengo un plazo de 30 días desde que se termina la auditoría para regularizarme. em, y si en este caso, por ejemplo, si mi falta de licenciamiento excede el 5% del licenciamiento que tengo adquirido, entonces voy a tener que pagar además algunas multas, en algunos casos me obligan a pagarle a la empresa que auditó, a pagarle sus servicios también. Entonces, cuando estoy en falta, me hago acreedor a justamente algunos castigos. Como les decía en el slide anterior, a veces tengo acercamientos amigables como el de Sam y muchas veces en el caso de Sam no hacen válidas estas cláusulas y dicen solamente, ok, compra dentro del contrato que ya tienes y con los precios que ya tienes negociado, compra lo que necesitas para regularizarte en un plazo de 30 días y listo, o sea, aquí terminamos, no hay ningún problema. Dina. Listo. La primera pregunta es, ¿los proveedores pueden realizar la auditoría cuantas veces quieran al año o ellas tienen un tiempo programado en las empresas, sabiendo ya que nunca avisarán de una auditoría? A ver, yo creo que no es lógico que los fabricantes auditen varias veces al año. Eh, no recuerdo que haya una cláusula que diga cuántas veces pueden auditarlo a uno. Eh, casi ningún fabricante que yo conozca va a querer auditar varias veces al año, sino que va a auditar una vez al año y en caso de que no haya conseguido que el cliente se regularice, va a estar todo el año persiguiendo al cliente para que ponga una orden de compra, más que volver a hacer un proceso de auditoría, porque los procesos de auditoría a veces los paga el fabricante y por supuesto no quieren incurrir en el costo. No he conocido ningún caso de un fabricante que audite más de una vez a un mismo cliente en un año. Eh, sí, sí, por ejemplo, he conocido que los auditen un año y al año siguiente quieran volver a auditarlos. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era, Lina? Ellos tienen un tiempo programado en las empresas, sabiendo que ya nunca avisarán de una auditoría. No tienen un tiempo programado, ellos normalmente envían una carta, uno tiene un tiempo, como dicen, en este caso específico, por ejemplo, uno tiene 30 días para responderles, eh, y, y la verdad es que la extensión de la auditoría es muy variable de fabricante. Normalmente, por ejemplo, una fabricante perdón, una auditoría de un fabricante como Microsoft puede durar 60 días más o menos, eh, hasta algunas de las auditorías más complejas que yo conozco, que son por ejemplo las de IBM, que pueden durar a veces hasta 2 años. Entonces justamente de hecho por eso este es uno de los costos más grandes que tiene enfrentar una auditoría. Cuando yo estoy bien preparado para enfrentar una auditoría, en cuanto llega el fabricante, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Acá está todo, esto está en regla, estos son mis documentos, este es mi inventario, y a veces el mismo fabricante como que pierde interés y dice, no, este cliente está súper ordenado y de tiempo justamente de pasar eh, entre 2 meses y un año con el cliente. Ahorita les voy a dar justamente también un consejo de cerrar los procesos de auditoría justamente para que no se extiendan mucho en el año eh, o en el tiempo. El tiempo uno lo puede controlar al inicio de la auditoría, cuando al fabricante le dice, ok, no hay ningún problema, tú puedes venir a auditar, pero preséntame el plan de auditoría, dime cuáles van a ser los tiempos, cuáles van a ser los recursos de tu lado que van a trabajar en mi organización, dime cuáles son los recursos que necesitas de mi organización
y entonces una vez que esto esté fijo y que esté, digamos, incluso firmado, uno los deja entrar. Y después uno puede ir a decir, oye, ¿sabes qué? Se te acabó el tiempo, tú me dijiste que te ibas a tardar 3 meses y ya llevas 6 meses. Entonces uno con eso podría de repente detener la extensión de una auditoría. Es súper importante que al principio de la auditoría es cuando se diga el tiempo. Por contrato no dice cuánto tiempo puede durar una auditoría. Vale, tenemos otras 4 preguntas. La primera, una vez Sí. efectuada una auditoría, ¿cuáles serían los pasos a seguir para subsanar si se llegaran a presentar inconsistencias o aplican solamente las sanciones? Normalmente, en el caso de una auditoría, eh, lo primero que le importa al fabricante es que uno regularice la brecha de licenciamiento, es decir, cómprame todo lo que te falta de licenciamiento. Eh, Ahorita les voy a dar unos pasos que yo les recomiendo hacer adicionales a eso, pero al fabricante lo que le va a importar es que uno ponga una orden de compra. Si uno pone la orden de compra, prácticamente el proceso se termina ahí y el fabricante dice, ok, nos vemos en otra ocasión. Listo. La siguiente, ¿qué pasa si el fabricante para revisar pide instalar un software trial SAM para obtener la información de su producto? ¿Esto es correcto o de qué forma debe obtenerse la información del fabricante? Los fabricantes normalmente tienen algunas herramientas, hay algunos, de hecho, en el siguiente slide vamos a ver el caso específico de IBM, hay algunos que exigen ejecutar su herramienta, hay otros fabricantes como por ejemplo Microsoft que es bastante abierto y prácticamente acepta el inventario de casi cualquier herramienta. Es común que los fabricantes quieran instalar una herramienta. Hay estrategias que uno puede hacer para bloquear la instalación de estas herramientas si es que uno lo estima conveniente. Eh, en el peor de los escenarios para un fabricante, el fabricante puede hacer la revisión por medio de ejecución de scripts sin instalar una herramienta. Normalmente las herramientas que instalan los fabricantes también en general no instalan nada en los computadores, sino que instalan la herramienta en un PC o en un servidor y desde ahí hacen la revisión hacia los computadores. Listo, la siguiente. ¿Estas comunicaciones son directamente de los fabricantes o estas también vienen de mayoristas o de un ente gubernamental como lo es la DIAN? Eh, Como les decían, en quien hace las auditorías puede venir de un ente gubernamental si es que hay una ley que diga que, digamos, por ejemplo, una organización de gobierno o un banco o un hospital o no sé, tenga que estar reportando una vez al año sus activos. Sí, efectivamente puede venir de gobierno. De un mayorista, normalmente los mayoristas a veces eh, proponen hacer estas revisiones en nombre del fabricante. Siempre es en nombre del fabricante. Eh, pero no tienen la capacidad de imponerlo. O sea, si es que el cliente no quiere, tiene que venir el fabricante a pedirlo. Eh, y en el caso de... ¿Quién más? Normalmente es el fabricante. Algunos fabricantes tienen contratados localmente, bueno, las organizaciones que les decía que hay organizaciones locales que van y hacen estas revisiones y sí van en nombre del fabricante y sí pueden hacerlo. Eh, y hay otros que a veces le dejan esto a un bufete de abogados que se dedica a hacer esta revisión y entonces los abogados van con una orden judicial, hacen la revisión em, y al final a uno le quieren cobrar el licenciamiento y le quieren cobrar los gastos de la demanda. Y el fabricante le dice a los abogados, mira, ¿sabes qué? A mí pásame la plata del licenciamiento y sácale todo lo que tú puedas adicional al cliente. Existe esa figura también. Ahora, si se asesoran con un muy buen abogado en estos temas, eh, hay algunos abogados que pueden interponer no una contrademanda, sino que pueden interponer una restricción y decir, ok, muéstrame primero toda esta documentación de que tienes derecho a representar al fabricante antes de que puedas tomar acciones. Y a veces pueden detener la auditoría por esa vía. Vale, y la última pregunta por un momento es, ¿qué implicaciones legales tiene el representante legal en caso de detectar software no legal? ¿Tiene también implicaciones legales? Sí,
eh, dependiendo del acercamiento que tenga la marca, dependiendo también de uno de la disposición que la organización tenga frente al fabricante. Si yo le digo al fabricante, ok, revisa, y revisan y dicen, ok, mira, sabes que todo esto es lo que estabas usando y no estás pagando, regularízalo. Y yo digo, ok, regularizo, normalmente no pasa nada, no hay ninguna demanda, no hay acciones posteriores. Pero si yo me empiezo a pelear con la marca, claro, la marca puede eventualmente hasta hacer una demanda por piratería y ahí, bueno, va a depender de los tribunales. Normalmente hay un, eh, digamos, un delito en romper los derechos de propiedad intelectual que sí pueden llegar a afectar a un representante legal de esa manera. Sí puede haber una acción, una responsabilidad penal eh, sobre un representante legal de una organización, pero normalmente pasa cuando ya uno mantuvo una pelea muy larga con un fabricante. Es muy raro. Listo, por el momento no hay más preguntas. Bien, me meto en el siguiente slide que es el caso específico, por ejemplo, de IBM. IBM no solamente me dice que tiene derecho de hacer revisiones, sino que además me dice, mira, ¿sabes qué? Yo solamente hago la revisión con mi propia herramienta que se llama ILMT y que, de hecho, en el contrato tú estás obligado a implementar 90 días en un periodo máximo de 90 días desde que desplegaste el primer producto con lo que IBM llama subcapacidad elegible. Para ponerlo en términos muy sencillos, si yo tengo un data center muy grande, un clúster, una granja de servidores, y voy a implementar un software IBM, si voy a implementar mucho software IBM, probablemente me va a convenir licenciar el clúster completo o la granja completa, pero si voy a utilizar solamente una herramienta en un servidor virtual chiquito, yo quiero tener la posibilidad de decirle a IBM, oye, ¿sabes qué? Solamente voy a utilizar esta pieza de esta máquina virtual que va a utilizar solamente esta porción del hardware y por lo tanto quiero que me cobre solamente esta máquina virtual. Y eso se llama subcapacity. Entonces, para yo poderle probar a ILMT, digo, perdón, a IBM, IBM dice, ok, la única herramienta que yo te acepto para que tú me pruebes eso es el ILMT. Si ustedes tienen software IBM, por favor les pido, revisen si tienen la herramienta ILMT implementada. Y si no, les recomiendo acercarse a Software Urbana a ver una posibilidad de implementarlo. Además, IBM me dice que yo debo sacar reportes periódicos que los servidores deben de reportar con el ILMT por lo menos una vez a la semana y que yo tengo que sacar reportes de esta herramienta por lo menos una vez cada 3 meses y tenerlos guardados por los últimos 2 años. Entonces, en el caso de que venga a auditarme IBM y yo le quiera decir, ojo que yo tengo licenciamiento por subcapacity, lo primero que me van a pedir es el ILMT. En el caso que ustedes no tengan subcapacity y tengan full capacity, en realidad, a ver, si yo estoy licenciado por full capacity, me van a cobrar siempre el máximo, por lo tanto, en teoría no necesitaría el ILMT para comprobarles nada. No obstante, por lo que nosotros nos hemos dado cuenta, cuando un cliente tiene full capacity, lo que el ILMT está haciendo es medir cuál es el uso máximo del hardware y por lo tanto yo podría eventualmente estar gastando más plata si estoy licenciado por full capacity. Entonces, de todas maneras, es súper conveniente tener implementado el ILMT primero, para poder probarle a IBM si estoy en una situación en la que estoy comprando las licencias de manera más óptima o para medir si es que tengo mi licenciamiento comprado óptimamente. Hablando de lo que es el proceso de una auditoría, normalmente tienen estos 5 pasos. Yo recibo una carta, el fabricante me informa y después me solicita una reunión entonces donde va a estar sentado en la mesa normalmente mi organización, el ente auditor y el fabricante. En esta instancia es justamente donde yo les tengo que pedir todos los antecedentes posibles. ¿Cuánto va a durar la auditoría?
cuáles son los parámetros con los que van a revisar o qué es lo que van a buscar, qué software es o qué aplicaciones son las que quieren auditar, cuáles van a ser los requerimientos desde el punto de vista de recursos humanos de mi organización, etcétera. Una vez que está hecho el entendimiento de cómo va a ser la revisión, normalmente casi todos los fabricantes y casi todos los auditores tienen un proceso de autoevaluación, es decir, a uno normalmente el auditor no va a venir a meter las manos en la infraestructura de uno porque obviamente que eso es un riesgo muy grande. Lo que hacen normalmente es que a uno le entregan los scripts que hay que ejecutar o la herramienta que hay que ejecutar. Sí, por lo tanto, este periodo es de, digamos, un poco de autoevaluación o le entregan a uno unas planillas que uno tiene que llenar con toda la información de licenciamiento que uno utiliza. Basado en eso, el auditor empieza a hacer ciertas validaciones. Si la información que uno les está entregando les cuadra, perfecto, entonces hacen una presentación de lo que sería el primer draft del estado de licenciamiento, ¿no? Si no les cuadra, van a querer hacer ciertas validaciones in situ, van a pedir de repente recortes de pantalla, etcétera. Incluso van a pedir, por ejemplo, explicaciones de por qué tu departamento de ingeniería justo formateó el computador todos hace 2 semanas. Entonces uno tiene que tener ahí la explicación válida de por qué se formatearon todos. Estas son estrategias, digamos, un poco de, yo podría decir como para asustar un poco al cliente. La verdad es que si no pueden probar algo no van a poder hacer mucho los auditores. Pero van a pedir tanta información como les sea posible con tal de llegar al número que ellos tienen en la cabeza. Normalmente al auditor, el fabricante le dice, oye, tú vas a ir, pero yo estoy esperando que me traigas por lo menos, no sé, $200.000 con este cliente. Y si no llegan a ese número, muchas veces el fabricante no le paga al auditor. Y finalmente entramos en la etapa en la que hay que llegar a un acuerdo y dicen, ok, este es tu estado de licenciamiento y esto es lo que me tienes que pagar, y hay uno, obviamente que si puede, empieza a hacer un poco de negociación con ellos. Bien, ¿cómo enfrentar estas auditorías? Lo primero que les digo, como les decía hace un momento, que no cunda el pánico, como dice el Chapulín Colorado, como decía. Hay que ver cuáles son mis pasos a seguir, ¿no? Y este es una de las cosas que yo quería que se llevaran hoy. ¿Cuáles son los pasos? Primero, en el momento en que recibo una carta, siempre tengo que leer bien el contrato, porque como les decía hace un momento, ahí está las cláusulas que me van a decir cómo puedo enfrentar la auditoría y cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones y cuáles son las del fabricante. Entonces, es bien importante siempre inmediatamente ir a leer el contrato que uno firmó con el fabricante. Segundo, le recomiendo recibir y aceptar el requerimiento del fabricante con la mayor tranquilidad posible. Cuando uno se pone difícil con el fabricante, la sospecha que uno levanta inmediatamente con el fabricante es, aquí hay algo que esconder y por eso no quiere que entre. Entonces, si yo me pongo accesible, pero pidiendo o sea, rígido con mis derechos, el fabricante va a comprender que el cliente no tiene mucho que esconder y de hecho, incluso si yo soy muy abierto con el fabricante y le digo ningún problema, mira, vente tal día, aquí está mi inventario, etcétera, muchas veces el fabricante incluso se va a desincentivar y va a perder el interés de hacer la auditoría porque va a decir, si está tan abierto quiere decir que tiene todo bajo control. Entonces es bien importante también cómo enfrento al fabricante. Tercero, buscar siempre la ayuda de expertos. Es bien difícil tener de manera interna personal que tenga todo el conocimiento desde el punto de vista legal en temas de propiedad intelectual. Y también es bien difícil tener personal que sepa todas las marcas, que se sepa el licenciamiento de cada una de las marcas y con cada uno de los detalles de cada uno de los contratos. Entonces siempre es importante buscar la ayuda de los expertos, tanto en legal como en licenciamiento. El cuarto punto es siempre tener un equipo que enfrente a las auditorías y sobre todo, el más importante, mantener un punto único de contacto. Establecer en la primera reunión y decir, ok, este va a ser tu punto de comunicación. Una cosa que hacen a veces los fabricantes es que empiezan a
se llevan los datos de todas las personas que estaban sentadas en la mesa y empiezan a sacar distintas informaciones de todos los contactos. Y ahí uno como cliente está perdiendo control de esta información. Entonces es bien importante alinear a mi equipo y decirle, ok, toda la información que se envía al fabricante se va a enviar por medio de esta persona. Es importante que el experto de licenciamiento o el experto legal revise esa información antes de que se envíe al fabricante, porque ahí uno puede incluso a veces empezar ya a perder algunos puntos. El quinto punto, y es uno de los mejores que existen para ganar tiempo con los fabricantes, es pedirles un acuerdo de confidencialidad. ¿Sí? El acuerdo de confidencialidad va a requerir que entren los abogados a conversar. Por supuesto, mis abogados tienen mucho trabajo, entonces de repente les va a tomar un tiempo tener el acuerdo listo, etcétera. Y también a los fabricantes locales les cuesta mucho que sus abogados firmen un acuerdo de confidencialidad, porque normalmente solamente tiene este derecho un abogado que está sentado en sus oficinas corporativas, probablemente en Estados Unidos o algo así. Entonces, pedir un acuerdo de confidencialidad ayuda a ganar mucho tiempo. 6, como les decía también, proponer una línea de tiempo y decir, ok, esto va a durar esto, y vamos a necesitar estos recursos. Es súper importante que esto esté fijo antes de partir con la auditoría. 7, reunir la información del software que tengo desplegado, ya sea que yo ya tengo una herramienta de inventario o pedir ayuda o implementar una que sea de rápida implementación o algo que me permita identificar lo antes posible qué es lo que tengo desplegado en mi plataforma. Al mismo tiempo, tengo que reunir todo lo que tengo comprado. En el caso de algunos fabricantes, tienen un muy buen control y hay un muy buen registro de todo lo que un cliente le ha comprado al fabricante. En el caso de otros fabricantes es un desorden y prácticamente que mi único punto de referencia es mi departamento de compras y tengo que ir ahí a buscar lo que son todas las facturas de compra. Sin estos dos componentes yo no puedo saber dónde estoy parado. ¿Sí? Necesito los dos para poder hacer posteriormente una conciliación de licenciamiento y decir, ok, este es mi estado de licenciamiento y por lo tanto esto es lo que va a venir a cobrar el fabricante. Si es que tengo tiempo, si es que es muy conveniente alcanzar a hacer algunas actividades de optimización. Como decía, si es que tengo tiempo y si es que es seguro también. El punto 11, siempre que el fabricante les presente el primer draft o el auditor les presente el primer draft, les recomiendo siempre sacar la lupa. Siempre hay algo que se le pueda rebatir al auditor y decirle, oye, ¿sabes qué? Acá me estás cobrando de la manera más cara, yo tengo licenciado de esta otra manera, o parece que aquí hay falta de información, esto no es de esta manera, y empezar a probarle al fabricante, o a veces el mismo auditor no tiene toda la información de todas las licencias que tienen compradas, y por lo tanto no tomaron en cuenta todas las licencias que yo tengo compradas. Entonces uno siempre puede bajarle algunos dólares al estado final. Y como punto final, asegúrense siempre de cerrar el proceso, justamente para que no vengan a los 3 meses a decir, espérate, la auditoría todavía continúa porque nos faltó revisar tal cosa. Si el fabricante siente que todavía no sacó lo que tenían estimado sacar, van a querer alargar el proceso. Entonces, una vez que terminó la línea de tiempo, una vez que ya se hizo la negociación, siempre asegúrense de recibir una carta del fabricante donde diga, ok, el proceso terminó, estos fueron los resultados. Si el fabricante no les quiere entregar una carta, o el auditor no les quiere entregar una carta, entonces les recomiendo que su área legal le envíe una notificación al fabricante o al auditor, diciéndoles que el proceso está cerrado y que tiene 15 días para responder si es que consideran que el proceso todavía no está cerrado. De otra manera, si en 15 días no responden, legalmente ustedes dicen yo notifiqué y el fabricante o el auditor no tuvo ninguna objeción, por lo tanto el proceso se cerró y no me pueden auditar más, por lo menos durante un tiempo conveniente. Bien, hablando de lo que son las etapas de auditoría,
Estas son las mismas etapas que yo les comentaba en un principio, en el que uno tiene un tiempo para responder a la auditoría, uno tiene que preparar todo lo que son los materiales y ejecuciones. El auditor después hace el análisis y se entrega un estado de lo que es un resultado de la auditoría, ¿no? Un estado de licenciamiento. Bien, SoftwareOne lo que ha hecho es desarrollado estos servicios de ayuda a nuestros clientes, en los que, por ejemplo, uno tiene un servicio básico o un servicio avanzado, en el que prácticamente nosotros le decimos al cliente, ok, mira, si te llega la auditoría, este es el checklist que tú debes de tener para este fabricante específico, asegúrate de tener toda esta información. En el caso del el servicio avanzado, uno además puede sentarse con un consultor de SoftwareOne y empezar a hacer todas las preguntas y respuestas que uno estime conveniente. Eh, en el caso del avanzado, nosotros nos podemos sentar con el cliente y decirle, ok, mira, esta es la manera en que tienes que responderle a cada uno de los requerimientos eh, que te que te va haciendo el auditor o que te va haciendo el fabricante. Entonces se definen líneas de acción de qué es lo que voy a hacer en cada uno de las situaciones, cómo va a ser mi estrategia de comunicación con el fabricante, cómo voy a mitigar el riesgo, eh, cuál va a ser el alcance de esta asistencia que yo le estoy prestando al cliente, etcétera. Y en el caso avanzado también existe, por ejemplo, este acompañamiento entre la comunicación que uno va a tener como cliente y hacia el fabricante, ¿no? Es decir, revisar toda la información que vaya saliendo. Revisar en el caso del avanzado también lo que son todos los términos y condiciones de cada fabricante. Cada fabricante tiene sus propios términos y condiciones en los que dice cómo y cuándo y cuáles son los parámetros de cada software que el cliente está utilizando. Y finalmente un proceso de verificación de lo que es la auditoría, ¿no? Bien, además de esto, uno tiene siempre dos caminos, ¿no? Uno puede ser siempre proactivo o reactivo. Obviamente que es mejor ser reactivo porque tengo más capacidad de respuesta. Imagínense que ya vinieron y hicieron una revisión, una auditoría. Tengo arriba una auditoría que yo mismo gatillé, es decir, yo dije, ok, quiero hacerme una autoauditoría, quiero revisarme y ver dónde estoy parado. Abajo tengo una auditoría que el fabricante vino a ejecutar. Imagínense que las dos ya terminaron. ¿Cuáles son mis siguientes acciones? En el caso de que yo mismo me autorrevisé o yo mismo contraté una revisión, tengo espacio para hacer una reducción de costos, evitar costos directamente, es decir, este quiere decir cómo podría licenciar de manera más barata, y esto quiere decir qué cosas no necesito y de plano podría eliminar. Y cuáles son los espacios de optimización y recomendaciones. Por lo tanto, tengo un retorno de la inversión que hice en hacer esta revisión y por lo tanto también tengo ahorros. Posterior a eso, yo como cliente tengo, digamos, la capacidad de decidir si voy a licenciar todo o alguna parte o según como tenga la decisión va a ser del cliente. En el caso de que la auditoría la haya hecho un fabricante, simplemente yo perdí todo este espacio, no tengo ningún espacio de optimización y el resultado simplemente tengo 30 días para subsanarlo, ¿no? Entonces es bien importante entender esta diferencia entre ser reactivo o ser proactivo. Dicho de otra manera, visto en el tiempo, cuando yo enfrento una auditoría, voy a hacer de recursos, y aquí estoy hablando no de recursos financieros, sino más que todo de cuál es el esfuerzo que necesito para enfrentar una auditoría con un fabricante. Cuando la auditoría termina, bueno, me quedo tranquilo hasta que llega otro fabricante a hacerme otra auditoría, ¿no? Y ahí estoy dedicando bastante tiempo de mi personal para atender estas auditorías. ¿Cuáles son los comentarios que nosotros escuchamos normalmente acá? Es, ayúdenme porque vienen los auditores, no tenemos idea de dónde estamos parados en términos de cumplimiento, o, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no es una competencia mía de negocios, mantener control del licenciamiento, por lo tanto es algo que yo no puedo ejecutar
software y tiene todo el sentido. O sea, si yo soy una empresa de retail, lo más importante es que mi personal de tecnología esté viendo cómo hacer, cómo las posibilidades de hacer que mi personal venda más cosas, ¿no? No tiene por qué estar viendo cosas de licenciamiento. O tenemos que disminuir nuestros costos de mantención, o simplemente sabes que no somos un barco sin vela. Para nosotros yo creo que estos dos son los fundamentales. Bien, entrando entonces en lo que es ya la práctica de gestión de activos, hay que tener en cuenta que hacer SAM o implementar una práctica de SAM o de gestión de activos no significa un proyecto. Implementar una práctica de gestión de activos es, como lo dice su nombre, una práctica que permanece durante todo el ciclo de vida del software, que tiene ciertas palabras que son muy importantes. Yo tengo que tener una infraestructura, es decir, tengo que tener una herramienta para poder hacer, que me facilite hacer la revisión de los activos de software. Tengo que implementar procesos, no solamente de revisión, sino de despliegue de software, de compra de software, de retiro de software, etcétera. Y esto me va a permitir hacer una gestión sobre mi plataforma, ¿no? El resultado de esto es que yo tenga control y que tenga una protección de mis activos y sobre todo de mi presupuesto. La meta de una práctica de gestión de activos es reducir mis costos, primero que nada reducir mis costos y después limitar lo que son mis riesgos y empezar a producir optimizaciones, ¿no? ¿Cómo es que nosotros buscamos ayudar? Bueno, buscamos hacer una evaluación y una mitigación de riesgos, buscar, por supuesto, el cumplimiento y la inteligencia en el gasto, eh, manejar todas las complejidades de lo que son los términos de licenciamiento, buscar por medio de todo esto la optimización y finalmente implementar o poner en marcha una planificación y una dirección que me permita mantener el curso, ¿no? Una vez que yo hice la revisión y que detecté cuáles eran mis líneas de remediación, mantenerme ahí y mantenerme siempre dentro del cumplimiento una vez que ya lo corregí. Entonces, viendo de nuevo la misma gráfica que veíamos hace un momento de cómo es mi inversión en términos de mis recursos, cuando yo implemento una práctica de gestión de activos, claro, tengo que hacer un esfuerzo para desplegar una herramienta y desplegar los procesos, pero después cuando ya viene una auditoría, yo prácticamente no tengo que hacer casi nada de movimiento porque ya no tengo fotografía, sino que tengo la película completa y inmediatamente sé dónde estoy parado cuando viene la revisión, ¿no? O sea, es simplemente hacer un par de clics y en el mejor de los casos en un par de horas sé dónde estoy parado. Dependiendo de algún otro fabricante que sea más complejo, en una semana debería saber también dónde es que estoy parado. Por lo tanto, mis riesgos y mis costos disminuyen drásticamente con esta solución. Visto de otra manera, cuando yo soy reactivo, mis riesgos y mis costos son a manera que me hago proactivo y entro más en la prevención. Por supuesto, tengo un retorno de la inversión más alto y tengo una optimización más grande, ¿no? Yo puedo entrar en las prácticas de gestión de activos de manera paulatina, en la que simplemente recojo información y estoy siendo, digamos, reactivo. Puedo preocuparme además de no solamente recoger la información, sino de estar vigilando el cumplimiento y ya soy un poco más proactivo. O puedo entrar ya en una etapa de prevención en la que no solamente me preocupo de dónde estoy parado, sino que además constantemente estoy haciendo tareas de optimización. Una buena práctica de gestión de activos no solamente significa que sé exactamente cuál es mi estado de licenciamiento. Por ejemplo, con una buena gestión de activos, empiezo a revisar cuánto he gastado, cuánto me costó la última vez que compré. Antes de comprar, voy y reviso si tengo disponible, si hay alguien que no está usando y le puedo hacer lo que se llama reforestación de software, etcétera. Entonces,
cuando yo entro en una etapa más avanzada, obviamente que el retorno es mucho más grande. Esto también quiere decir preocuparme siempre de establecer cuál ha sido el retorno de la inversión que he hecho, ¿no? Es decir, identificar cuáles han sido los ahorros y tenerlos a la mano para estar justificando la continuidad también de mi proyecto. Esta parte es fundamental. Esto es lo que me va a habilitar eh, a tener esta práctica de manera sustentable. Bien, ya para finalizar les quería comentar un poquito sobre el catálogo de servicios. Nosotros estamos orientados a, bueno, esto es lo que hace un revendedor de licencias normal, un clásico para nosotros. Nosotros, por supuesto, tenemos esa actividad, pero encima nosotros buscamos tener más valor como por medio por ejemplo, de nuestra plataforma de gestión de licencias en la nube, que se llama PiraCloud. Esto da apoyo a la gestión desde el punto de vista de compras. Pero nosotros hemos establecido además que hay tres columnas importantes de ejecución dentro de una organización, que es la columna comercial, es decir, saber si estoy comprando de la manera más óptima y cuándo estoy comprando y cómo lo estoy planificando. Saber si estoy implementando de la manera más rápida también, si estoy utilizando todas las funcionalidades técnicas del software que tengo, y por supuesto saber si mi gobernabilidad y mi cumplimiento es el óptimo en términos de la marca. Esto nosotros lo hacemos para muchas marcas, pero nosotros hemos definido un foco global especial en estas 5 marcas: Microsoft, SAP, Oracle, VMware y IBM. Como les decía, nosotros hacemos de todas maneras servicios, por ejemplo, en Adobe, en Autodesk, en Attachment, distintas marcas. Este catálogo de servicios, si yo voy y veo en la cantidad de cada uno de los posibles servicios que tenemos, lo que yo les quería mostrar con esto es que siempre hay presente una línea de apoyo en auditorías. ¿Sí? Bueno, esta es la estrategia completa de los 3 pilares, y esta es esa estrategia dentro de las 5 marcas que les comentaba, y como pueden ver, en todas y cada una de ellas hay una estrategia de manejo de auditorías. Entonces, por favor, no tengan ningún inconveniente en acercarse a nosotros si es que tienen algún tipo de requerimiento, si es que tienen alguna consulta sobre esto, si es que les está llegando alguna carta y no saben cómo actuar. Les recomiendo siempre pedir primero ayuda o pedir una opinión antes de contestarle al fabricante. A veces cuando le contestamos al fabricante ya puede ser un poquito tarde. Eso es todo lo que yo tenía que decirles por hoy. No sé si tienen alguna consulta adicional. Bueno, no, por el momento no veo preguntas. Cualquier Ok. requerimiento en especial, pues pueden contactarse con nosotros a través de redes sociales, los correos electrónicos que salen en las invitaciones del webcast. Y Javier, mil gracias por tu apoyo, mil gracias a todos por participar en esta sesión. Esperamos que haya sido de mucho apoyo para todos y para su organización. Y mil gracias de nuevo por participar. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la atención. Que estén muy bien.